Nuevamente en este módulo vamos a poder compartir dos temas relacionados a lo que es la cadena de frío en inmunizaciones. Como ya ustedes han visto el día de ayer, ¿no? En los temas que han tratado mis colegas, en realidad el término de cadena de frío no solamente abarca las inmunizaciones, ¿no? Abarca muchos productos farmacológicos que requieren unos estándares de temperatura controlado, monitorizado, para que la eficiencia, eficacia de este producto no se vea mermado, ¿no? Estos estándares deben cumplirse para que cuando el paciente reciba el producto final, ¿no? Que en este caso serían las vacunas, pueda adquirir todo el potencial inmunológico, el potencial de poder adquirir la mayor cantidad de defensas, ¿no? A través de la vacunación. Y de esta manera estar mucho más protegido cuando esté realmente frente a estas enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Si es que todo este proceso que ustedes han conocido, ¿no? Que conlleva la cadena de frío, sufre un quiebre, ¿no? Sufre una ruptura de cadena de frío. Bueno, vamos a abocarnos ahorita en la ruptura de cadena de frío en inmunizaciones. ¿Cuáles son los principales eh, acciones que uno debe tomar frente a una ruptura de cadena de frío, los principales riesgos que tenemos que identificar en nuestros establecimientos que podrían conllevarnos a una ruptura de cadena de frío y qué medidas preventivas también se deberían tomar, ¿no? Como por ejemplo tener un plan de contingencia, que es el segundo tema que vamos a tratar, ¿no? Vamos a ver todo el tema, la parte teórica, y al término de las sesiones voy a poder resolver sus dudas que tengan referente a lo que es cadena de frío y estos dos temas u otro tema que quizás quedó por ahí pendiente sobre cadena de frío. Entonces, vamos a ver lo que es ruptura de cadena de frío. Vamos a empezar con un término que tenemos que nosotros conocerlo. Cuando hemos llevado física, quizás en la universidad, deben haber escuchado sobre la termodinámica, ¿no? Y esta es de ciencia, que es la ciencia del estudio de la energía a través de la manifestación por temperaturas. Es muy importante en cadena de frío porque nos va a ayudar a comprender cómo es que funcionan las temperaturas y cómo las temperaturas pueden alterar un cuerpo. En este caso, el cuerpo es el vial, ¿no? El vial de las vacunas. Entonces, la termodinámica es la ciencia de la energía. La palabra termodinámica viene de dos palabras griegas, term, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza. Entonces, es la rama de la ciencia que estudia los procesos de transferencia de calor, incluyendo aspectos de variación de la temperatura, la presión y el volumen. Todo cuerpo que está junto a otro cuerpo, no sé si ve la imagen, estoy con un vaso con agua, va a transmitir calor entre sí. Por ejemplo, si este vaso está con agua fría y yo sujeto el vaso con mis manos, ¿no? A una temperatura corporal, ¿no? Que es aproximadamente 37 grados centígrados, ustedes van a notar que el agua, la temperatura del vaso, que estaba el agua fría, se va a comenzar a entibiar. ¿Por qué? Porque el calor corporal va a ser transmitido a través del contacto a esta agua que está contenida en este vaso, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos cómo puede haber esta transferencia de temperatura. Lo mismo pasa, lo pongo el ejemplo del vaso, porque cuando nosotros cogemos un vial de vacunas, si lo cogemos con toda la mano, va a pasar lo mismo. Cuando cogemos el vial, debemos cogerlo de la superficie superior, que es una especie de tapita de metal, ustedes han visto, y esta superficie superior, os voy a traer un vial, justo lo tengo acá, para mostrarles cuál es la forma correcta. Esperen un ratito. Entonces, este es el vial, ¿no? Entonces, este vial está vacío ahorita, ¿no? Pero el traído para la parte demostrativa. Esta parte de arriba, que es la parte de metal, que no tiene contacto directo con la solución que está en el interior, es la zona más segura donde podemos coger los viales y no afectar la temperatura del contenido. Si nosotros cogiéramos el vial así, así, quizás para extraer el contenido, ¿qué estaríamos haciendo? La temperatura corporal estaría afectando y estaría viendo esta transferencia de temperatura hacia el interior y estaríamos saliendo del rango de cadena de frío. Entonces, las rupturas no solamente se van a evidenciar a través de un data logger rojo. Nosotros podemos estar generando inconscientemente una ruptura de cadena de frío en el último paso de la cadena, que es a nivel local, en el momento de la tensión. ¿Qué pasa si toda la cadena de frío, como vamos a ver, que son desde el nivel extranjero del laboratorio que produce esta vacuna,
al nivel nacional, ¿no? Que son los grandes almacenes en los cuales llega al país todas las vacunas para todo el país. Pasa a los almacenes regionales, que es de una determinada jurisdicción, y al final llega al establecimiento. Todo quedó perfecto, el monitoreo y el manejo de carne frío. Pero si al momento de nosotros preparar nuestro producto para ya aplicarlo al paciente, hacemos esto, ya ahí está generando una ruptura en el último paso. Y la eficacia que debería recibir el paciente se va a ver disminuida. Entonces, ¿cómo debemos cogerlo? De esta parte metálica, ¿no? Así. Vamos a extraer ahí el contenido, no así, ¿ya? Sino así, ¿sí? ¿Me confirma si se puede ver a través de mi cámara la diferencia en cómo estoy cogiendo el vial? Sí, a ver, lo voy a tratar de ver. Sí, ¿no? Sí se nota, creo. Sí, sí, ahí veo en la cámara que sí se nota. Entonces, por eso es importante que nos conozcamos la termodinámica, ¿no? Porque esta ciencia nos va a explicar cómo es que se da la transferencia de calor. ¿Y solamente con el vial pasa esto? No, también pasa con los equipos. Por eso es que el área de cadena de frío tiene, y el área donde están los termos de cadena de frío o el área de atención tiene que también tener un ambiente que esté térmicamente adecuado, ¿no? El área de cadena de frío debe estar climatizado a una temperatura, sobre todo en zonas, regiones donde hace mucho calor ambiental, la temperatura ambiental es muy alta, tiene que haber aires acondicionados. ¿Por qué? Porque esta temperatura ambiental también va a afectar sobre los equipos de cadena de frío, las refrigeradoras, las congeladoras, van a hacer que se sobreesfuercen más y que la vida útil de este equipo sea menor, se desgaste más rápido. Y con el área donde están nuestros termos que están dentro con los vasitos con vacunas, también debe ser un área climatizada, porque si hace mucho calor ambiental, ese termo que normalmente nosotros lo abrimos para sacar un vial, ¿no? Cargar la vacuna que necesitamos y después lo volvemos a cerrar. Cada vez que aperturamos ese termo, la temperatura ambiental va a afectar en el interior, ¿no? Por más que lo cierres lo más rápido, siempre va a haber una afectación mínima. Y esto va a hacer que quizás la temperatura de tu termo se dispare más rápido a lo largo del día que si el ambiente estuviera climatizado y no fuera tanto el choque de calor, ¿no? Entonces, el calor del medio ambiente va a afectar, sí, sobre los equipos y los termos. ¿Y qué pasaría si es un termo que no está adecuadamente preparado? Por ejemplo, una de las paredes no tiene el paquete frío, como ven acá en la imagen. Hay una parte donde se ve. ¿Qué pasaría si hay el paquete frío, que es el cuadradito celeste que ustedes ven? El paquete frío va a amortizar este calor del medio ambiente que puede pasar a través de las paredes del termo y no va a llegar tanto el calor hacia el vasito donde está la vacuna. Pero ¿qué pasaría si una de las paredes no tiene el paquete frío? No va a haber esa amortización. Y por ese lado sí va a haber una afectación de temperatura más directa hacia las vacunas que están dentro de nuestro termo. Entonces, la conducción que ocurre entre dos cuerpos de diferentes temperaturas o en un mismo cuerpo, siempre del punto más caliente al frío. Lo más caliente va a afectar al frío. Por eso sé que mi mano que está más caliente va a afectar el vial que está a una temperatura de entre 2 a 8 grados porque mi mano está a 37 grados centígrados. Y está relacionada con la conductividad térmica de cada material. Hay materiales que transmiten el calor mucho más rápido que otros. Por ejemplo, nuestros termos portavacunas están elaborados de un material especial que tiene un aislante. Por eso es el que nos puede aguantar de 12 hasta 24 horas, incluso las cajas transportadoras hasta días, porque el material aislante va a ayudar a que esta conducción del calor del ambiente hacia el interior del termo o caja transportadora no afecte. Si es las especificaciones técnicas de este termo o esta caja transportadora no tiene el material adecuado, pues sí se puede ver comprometido a un riesgo de ruptura de cadena de frío. En relación a ese proceso, es importante recordar lo que define un aislante térmico es su baja conductividad. Si un material es de baja conductividad térmica de calor, va a ser más eficiente en aislar la temperatura. Y es fundamental para el sistema de refrigeración eficiente. Por ejemplo, el poliuretano, ¿no? El poliuretano, que es el que usamos en los termos de portavacunas y en las cajas transportadoras, mantiene la temperatura interna de estos complementos de cadena de frío, ¿no? Y la mantiene más baja que el ambiente exterior.
El poliuretano también se usa en los refrigeradores de las vacunas. Ustedes me dirán, ¿pero dónde, licenciada? Yo no veo, yo siento que todo es como metal, ¿no? No, sí. Ustedes ven las tapas azules que están sobre los refrigeradores Island. Eso es poliuretano. Y hay algunos establecimientos que quitan esas tapas, ¿no? Esas tapas tienen una función para que cuando ustedes aperturen la puerta, esa temperatura ambiental no choque directamente a las canastillas, a los gabinetes de nuestro refrigerador y amortigüe. Ya han visto cuál es la función del aislante de poliuretano. Y si ustedes lo sacan, quizás por tener mayor capacidad de almacenamiento, quieren llenar a tope su gabinete porque ya no tienen más donde guardar, lo que están haciendo es tal vez comprometiendo lo que es la cadena de frío. Ahora hay refrigeradores, como vamos a ver también, que tienen recubrimiento de poliuretano todo alrededor, ¿no? Son unos, las imágenes les voy a mostrar después, son unos que ahora incluso han salido con sistemas de alarma de temperatura y corriente que se activan cuando justamente estamos en riesgo de una ruptura de cadena de frío, ¿no? Son nuevos dispositivos electrónicos que han salido que ahora pues están quizás en propuesta para que entre a la reposición, ¿no? Porque ya algunos equipos ya tienen más de 10 años, ¿no? Y la vida útil, como vamos a ver ahora, nos dice que todo equipo de más de 10 años de vida útil debería entrar a un plan de reposición, ¿no? ¿Qué quiere decir plan de reposición? Que se adquiera un nuevo equipo que tenga quizás las mismas características o similares, pero que pueda cumplir la misma función, ¿no? Que cumplía el equipo anterior y pueda darse de baja al equipo que tiene más de 10 años y sea sustituido por este nuevo equipo, ¿no? Es toda una gestión, toda una administración que lo vamos a conversar justo en el conversatorio sobre ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida fría? La vida fría de un componente térmico, ya sea un refrigerador, una caja transportadora, un termoportavacuna, se define como el componente térmico en cuánto tiempo, en cuántas horas demora en subir la temperatura en su interior, ¿no? Hasta llegar a la temperatura máxima crítica, que es 8 grados centígrados. Entonces, si nosotros tenemos ahorita preparados nuestro termo portavacunas a las 7 de la mañana, lo hemos preparado, yo voy a medir el tiempo en el que este termo llega hasta los 8 grados centígrados. Si dura 8 horas, 12 horas, 24 horas, eso va a ser su vida fría. Esta vida fría tiene factores por el cual se va a ver afectado, ¿no? La temperatura ambiental que rodea a este termo portavacuna, este equipo, va a afectarlo, como les expliqué, si la temperatura ambiental es muy caliente, por más que tenga un aislante, siempre va a afectar y en cada apertura del termo para extraer el vial que necesitamos usar, también va a afectar en su interior. Por más que lo cierren muy rápido, igual siempre hay una pequeña afectación, ¿no? La calidad y el espesor del aislante con el cual está hecho esta caja térmica, este termo, ¿no? Va a afectar. Si no es el poliuretano grueso, entonces también va a ser menos aislante. Y la cantidad y la temperatura de los paquetes fríos que se ponen en el interior, ¿no? De este termo. Si mi termo es para 4 paquetes fríos en cada pared, ¿no? Y yo le pongo solo 2, también la temperatura se va a ver en riesgo. La vida fría no va a ser igual que si estuviera con sus paquetes completos. O si estos paquetes fríos no se prepararon adecuadamente y están muy descongelados y comienzo a usar mi termo a 6 grados centígrados, yo sé que esa vida fría no va a ser igual que un termo que está a los 2 grados centígrados, ¿no? Inicialmente. Va a durar menos tiempo del que normalmente duraría su vida fría de este termo, ¿no? Entonces, eso es lo que es vida fría. En lo que es los equipos de refrigeración como refrigeradoras, congeladoras, hay un término que tiene casi la misma función en realidad que vida fría, pero le llamamos más a los equipos autonomía frigorífica. ¿Y qué es la autonomía frigorífica? Es casi el mismo concepto. Es el tiempo en el que esta refrigeradora
puede funcionar sin fluido eléctrico y conservar los rangos de temperatura menores a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, el tiempo en que, por ejemplo, se va la luz, ¿no? Se va la luz del establecimiento, o por ahí quizás alguien por hacer limpieza desenchufó el refrigerador y no lo volvió a enchufar adecuadamente. Entonces, yo sin abrir mi refrigerador, porque cada vez que abras el refrigerador después de estos dos incidentes que puedan suceder, voy a estar perdiendo frío al abrir la puerta del refrigerador. Entonces, sin abrir la puerta del refrigerador, yo cuento cuántas horas pasaron hasta que llegó a 8 grados centígrados el refrigerador. Esa es su autonomía frigorífica. ¿Para qué nos sirve este término? Ahora lo vamos a ver, porque este término es importante conocerlo, porque me va a dar cierta calma, podría decir, o poder ejecutar mejor mi plan de contingencia si es que yo sé la vía fría y la autonomía frigorífica de mis equipos y mis complementos, me va a ayudar a tomar decisiones si debo activar ya el plan de contingencia porque el corte eléctrico, por ejemplo, es solamente de media hora, yo voy a estar tranquila, ¿no? Si sé que eso es mucho menor a lo que va a durar mi vida fría. O si me dicen que va a ser tantos días, ¿no? Hay un desperfecto en el fluido de todo el distrito y son varios días que no va a haber luz, ahí sí ya necesito tomar acciones porque sé que mi vida fría y mi autonomía frigorífica no va a ser suficiente para poder almacenar las vacunas en cadena de frío, ¿no? Entonces, estos términos, y no solo saber el término, sino es que tenemos que saber cuál es la vida fría y cuál es la autonomía frigorífica de nuestros equipos y nuestros termos. Cuanto más pasa el tiempo de uso, también se ve afectada la vida fría y la autonomía frigorífica. Un equipo de refrigeración que es nuevo va a tener una mejor autonomía frigorífica que uno que tiene más de 10 años de uso. ¿Ya? Pues es importante que conozcamos. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues no digo que hagan una ruptura de cadena de frío, no generen una ruptura para que ya sepan, ¿no? Sino traten de monitorizar, ¿no? Las hojas de monitoreo de nuestros termos portavacunas, de nuestros equipos de refrigeración, nos van a ayudar a poder calcular un promedio de cuánto es la vida fría y la autonomía frigorífica, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos estos términos, también quería explicarles el término de refrigeración, porque sí me ha pasado con algunos estudiantes, por ejemplo, que confunden un poco el equipo de refrigeración con el equipo de congelación. Hay algunos que piensan que es lo mismo, incluso hasta quizás por ahí han querido guardar un paquete frío en la refrigeradora y viceversa, ¿no? Una vacuna en la congeladora porque piensan que es el mismo equipo y que no hay mayor diferencia. No es lo mismo, chicos. La refrigeración es un proceso de reducir la temperatura de una sustancia o un espacio determinado. Y en el caso de cadena de frío, la reducción en refrigeración es lo ideal de +2 a +8. En cambio, la congelación sí es llevar la temperatura y las sustancias que están en su interior de este congelador por debajo de los 0 grados centígrados. Como ustedes han visto, en cadena de frío las temperaturas deben estar por debajo de 0 grados centígrados. No. Entonces sería recomendable poner una vacuna que ya está a nivel local a 0 grados centígrados. No. Si bien es cierto, como deben haber visto también ayer, hay vacunas que sí permiten su congelación, ¿no? Previo, ¿no? Al uso. Una vez que ya son estas vacunas descongeladas, ya no pueden volver a congelarse. Una vez que pasan el proceso de descongelación, tienen que permanecer en temperatura de refrigeración por la vigencia que tenga cada una de sus especificaciones, ¿no? Pero hay que saber diferenciar bien, ¿no? No podemos guardar paquetes fríos en refrigeradoras o vacunas en congeladoras porque estaríamos yendo en contra de estos principios. ¿Está bien? Entonces, con estos conceptos previos, ¿qué es una ruptura de cadena de frío? Se denomina ruptura de la cadena de frío a toda exposición de las vacunas a temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y por encima de los 8 grados centígrados, independientemente del tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir independientemente del tiempo de exposición? Así haya pasado un microsegundo
ya es ruptura de cadena de frío. Pero solo pasó un minuto, no pasó más, ya es ruptura de cadena de frío. Si ya está por debajo de los 0 grados y por encima de los 8 grados, así sea un minuto, 2 minutos, 3 minutos, ya es ruptura de cadena de frío. No es lo mismo que decir ya no sirven las vacunas. Eso quiero también dejarlo claro y lo vamos a profundizar un poquito más. Pero es importante saber que una vez que se da esta ruptura de cadena de frío, independientemente del tiempo, tenemos que notificarlo. La interpretación posterior que hacen las autoridades superiores, si esas vacunas comprometidas se pueden o no usar, ese es otro paso posterior. Pero la notificación tiene que darse dentro de las primeras 24 horas cuando sucedió esta ruptura de cadena de frío. Entonces, ¿qué situaciones pueden poner en riesgo la cadena de frío? Por ejemplo, los problemas más frecuentes que se dan durante la distribución de estas vacunas, que es a veces donde hay el riesgo, ¿no? De las rupturas, y también en la administración misma es donde se da, ¿no? Cuando, como el ejemplo que les decía, que cargamos mal, cogemos más el vial y ahí ya estamos generando una fluctuación de temperatura en el vial, cuando lo cogemos con toda la mano. Hay otras situaciones que pueden poner también en riesgo, sobre todo cuando el personal no es suficientemente capacitado o instruido en cómo manejar la cadena de frío y las inmunizaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando no se da un mantenimiento apropiado de los equipos, tanto el mantenimiento de rutina como el mantenimiento especializado, ¿no? El mantenimiento de rutina, como han visto, es un mantenimiento que hacemos el personal del mismo servicio de inmunizaciones para lo que es la limpieza, el secado, ¿no? Evitar que se formen cubitos de hielo en las paredes, ¿no? Por las gotitas de agua que se generan justamente cuando abrimos y cerramos la puerta del refrigerador, ahí es donde se da esta fluctuación de temperatura y se condensa, ¿no? Y se forman gotitas y si nosotros no lo secamos frecuentemente se puede formar hasta hielitos, ¿no? Que pueden poner en riesgo nuestra vacuna. Cuando el equipo de refrigeración está obsoleto, como les decía, ya tiene más de 10 años de vida útil y hay el riesgo que pueda fallar de un momento a otro y si no nos percatamos porque no hacemos un monitoreo diario de la temperatura, ahí es donde nos quizás ya pasó hace 2, 3 días el que dejó de funcionar el refrigerador y nadie se dio cuenta porque nadie monitorizó la temperatura y cuando ya se dan cuenta, ya es muy tarde, ya pasó mucho tiempo y ese equipo no pasó por un mantenimiento correctivo para que se solucione el problema. Entonces ahí está el monitoreo inadecuado. Y el monitoreo, como les decía, no solamente va hacia los equipos de refrigeración. Hay algunos que ni monitorizan tampoco la temperatura de la congeladora. La temperatura de la congeladora es tan importante como también la temperatura del refrigerador. Porque ¿qué pasa si esa congeladora es la que se malogra y tus paquetes al día siguiente los encuentras agua? ¿Vas a poder preparar tu termo portavacunas? No lo vas a poder preparar porque no puedes usar esos paquetes aguados. Tu termo no va a durar, no va a llegar al rango adecuado de temperatura. Y si llega por ahí no te va a durar nada, ¿no? Entonces es importante que también diario monitoricemos el congelador para detectar cualquier falla que pueda estar presentándose y se repare oportunamente antes de que se genere una ruptura de cadena de frío, ¿no? También el monitoreo es importante en los termos portavacunas. A veces ya preparamos y por ejemplo el data logger nunca sale al termo, ¿no? Siempre queda en el refrigerador. Y esa práctica está incorrecta, porque el data logger tiene que ir con la vacuna, de la mano con la vacuna, ¿no? Si tenemos varios data loggers, puede quedarse uno en el refrigerador y otro sale en el termo, ¿no? No hay problema. Pero si solo tenemos uno, tenemos que ponerlo también en el termo portavacuna para que se monitorice que este termo esté con lo correcto. Les explico más o menos cómo hacemos nosotros en nuestro hospital donde trabajamos. Nosotros preparamos el termo portavacunas, ¿no? Con los pasos que ustedes ya han aprendido, justamente en las ponencias anteriores, la adecuación de paquetes fríos. Y cuando preparamos el termo portavacunas, le ponemos un termómetro, ¿no? Y también le ponemos el data logger antes de poner las vacunas. Una vez que visualizamos que el termómetro está correcto en rango de cadena de frío, ponemos el data logger que se mantiene luz verde, ¿no? Lo dejamos unos minutos, todo está correcto, recién ponemos el vaso contenido con los viales de vacunas en ese momento, porque ya hemos hecho una validación previa usando termómetro, usando data logger, que el termo está adecuadamente preparado. Y ahí recién ponemos nuestras vacunas. ¿Qué pasaría si nunca pusimos el termómetro, nunca pusimos el data logger y pongo de frente mis vacunas?
y resulta que esos paquetes no descongelaron bien y están congelados. ¿Qué pasará con esa vacuna? Se va a congelar. Y cuando una vacuna se congela, hay mayor reactogenicidad. Baja la eficiencia, la persona no va a estar adecuadamente protegida y va a tener reacciones locales más severas, induración, inflamación, abscesos, ¿no? Entonces, por eso es importante la cadena de frío, para que también ustedes no tengan mayor riesgo de tener algún ESAVI, ¿no? Por error programático, ¿no? Que es este manejo inadecuado de cadena de frío. Por ejemplo, la imagen que ustedes ven ahí, que es un paquete frío y directamente pegado a él un vial de una vacuna. ¿Será una práctica correcta? No, porque sabemos que por más que este paquete haya sido adecuado, descongelado, las vacunas no deben estar pegadas directamente a los paquetes, porque pueden haber pequeños cristales en el paquete que aún faltan adecuarse y podrían congelar la vacuna. Por eso la vacuna va en un vaso en el centro del termo para que la pared directamente del paquete frío no afecte al vial de la vacuna. También otro riesgo es las deficiencias en el nivel de información del personal, que el personal, como decía, no esté capacitado, no haya sido instruido en lo que es el manejo de las vacunas y en lo que es el manejo de la cadena de frío. El incumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad de cadena de frío también. La norma de cadena de frío nos habla del paso a paso que tenemos que hacer para la adecuación de los paquetes, para el mantenimiento de rutina, para hacer un traslado, ¿no? En el recojo de vacunas. Entonces, cuando no se siguen estos pasos, también se puede dar el riesgo de que hay una ruptura de cadena de frío por omisión de estos pasos, ¿no? El más conocido, el que más nos asusta, corte de energía eléctrica, ¿no? Se fue la luz, vamos a ver las vacunas, ¿no? Pero como ya les expliqué, a veces es el que más tememos, pero a veces es el que menos deberíamos temer, porque a veces los cortes de luz son cortos, son minutos, un par de horas, y si yo conozco, ahora que ya ustedes conocen, lo que es la vida fría y la autonomía frigorífica, puedo estar tranquila porque sé que mi equipo y mis termos van a aguantar ese rango, ¿no? A veces hay cortes que son programados, ¿no? Porque se está haciendo un mantenimiento del sistema eléctrico del establecimiento donde trabajo, entonces el personal de mantenimiento me dice, va a ser media hora nada más. Ok, igual monitorizo, ¿no? Monitorizo que en esa media hora todo esté bien, que se restituya realmente la temperatura, ¿no? Porque a veces también el personal operario, así de mantenimiento, a veces te dice una cosa y no lo cumple y se pasa más del tiempo que te dijeron, ¿no? Por eso es importante monitorearlo. Pero si es así, si realmente sí se cumplen los tiempos y yo sé que mi vida fría y mi autonomía frigorífica es suficiente, no tengo por qué ponerme a preparar las cajas transportadoras, porque va a ser innecesario hacer esa actividad si no realmente no va a sobrepasar el tiempo de vida fría y autonomía frigorífica. Sí lo voy a hacer cuando sí sobrepasa este corte eléctrico y sé que mis equipos en 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, lo que dure mi vida fría o autonomía frigorífica, no lo va a aguantar, ¿no? Y también hay situaciones que son accidentales, ¿no? Que no son por omisión, por desconocimiento o por negligencia, por no hacer caso a las pautas que nos da la norma de cadena de frío, ¿no? O por un inadecuado manejo, ¿no? Sino también hay cosas que se dan por accidente, ¿no? Por ejemplo, cuando el refrigerador fue desenchufado por error, quizás por el personal que hace la limpieza, quiso limpiar detrás del refrigerador y empujó el refrigerador y ¡fum! Se salió el cable. A veces no tenemos los enchufes que son los recomendados, que son los de la segunda imagen, que son los tipos Schulco, ¿no? Son esos enchufes son con unos ganchitos que justamente como que fijan el enchufe al tomacorriente y esto hace que la desconexión accidental sea casi nula, ¿no? Porque es muy difícil después de desconectarlos, es muy duro. Entonces esto evita esos accidentes, ¿no? Pero por ahí quizás no tenemos este tipo de tomacorriente o el personal a pesar de eso lo desenchufó y olvidó volver a enchufarlo o no lo enchufó bien, lo puso así y no apretó más al fondo para que haga el clic con estos ganchitos y realmente no llegó el fluido eléctrico, ¿no? Entonces,
Eso también es importante, instruir a nuestro personal de apoyo de limpieza para que sepa, ¿no? Mira, esto no lo puedes desenchufar, si necesitas desenchufarlo, avísame, yo te voy a ayudar en desenchufarlo y volver a enchufarlo adecuadamente para que no se vayan a malograr las vacunas en el interior, ¿no? Y por ahí también a veces hay accidentes que alguien por ahí también que no está muy concentrado, quizás dejó el refrigerador abierto, ¿no? La puerta, ¿no? Quizás sacó la vacuna todo y se dio media vuelta y se fue a vacunar, estaba apurado y no cerró la puerta del refrigerador, ¿no? Aunque no lo crean, sí son cosas que a veces pasan, sí, sí pasan. Entonces hay que tratar de estar bien concentrados en las actividades que hacemos, porque eso también puede. Y la última imagen les muestro es, porque a veces pasa, sobre todo cuando se hacen brigadas extramurales, ¿no? Visita casa a casa, ¿no? Campañas. El personal a veces está, bueno, cansado, ¿no? El sol, el cansancio, el caminar tanto, y agarran el termo como si fuera un banquito, ¿no? Entonces está prohibido sentarse sobre los termos, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte que podemos dañar su estructura con nuestro peso corporal, le vamos a pasar calor. Ahora ustedes que ya han visto un poco de lo que es la termodinámica, nuestro calor corporal está como si estuviera empollando ahí al termo, como ustedes ven en la imagen, va a afectar la temperatura de ese termo. Y si de por sí cuando estamos en actividad extramural, la temperatura ambiental afecta, ¿no? A este termo, si le aumentamos nuestro calor corporal, peor todavía lo va a afectar, ¿no? Pues esa práctica está incorrecta. Entonces acá les muestro algunas imágenes, ¿no? Ah, por ejemplo, a ver ahí, ¿quién quiere participar? A ver, que alguien levante la manito o se active su audio y nos cuente, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cuáles serían las prácticas incorrectas o lo que se debería mejorar? A ver, si no, yo a dedo señalo a ver a alguien. A ver, Buenas tardes. Elizabeth, muy bien, Elizabeth Sí. Castillo. Eh, Coméntanos, a ver, ¿qué te parecen en estas imágenes? Bueno, el manejo adecuado de la cadena de frío interno no está bien. Se evidencia que no están los paquetes como deberían de estar en la primera imagen, ¿no? Debería de haber los cuatro paquetes que son están, las vacunas no están debidamente, están expuestas a las paredes que no tienen ni paquetes fríos. Entonces, no hay una buena, correcta cadena de frío ahí. Están todas desordenadas. Se ve también que en la otra imagen, pues que también faltan, se evidencian los paquetes, no están todos los paquetes fríos y las vacunas están todas, desordenadas, en caja, puestas con una, ¿cómo se llama? Bueno, con una cosita verde ahí que han puesto las vacunas. No está bien tampoco, así no puedo asegurar una calidad en la vacunación. Eh, Aparte, no hay ni el termómetro para variar. En la otra imagen se ve pues también que las vacunas están en contacto con los paquetes fríos y debe de haber un recipiente donde no pudiera estar en contacto la vacuna para que no se puedan congelar, ¿no? Sino al final, ¿qué vacuna estamos administrando? No hay no se asegura una buena vacunación ahí. Bueno, es lo que he podido observar en esas tres imágenes. Claro, exactamente. Justamente en la primera imagen, por ejemplo, a mí me llama la atención, aparte de que no ahí están los paquetes, ¿no? Y no está el Ujú, vasito, ni el termómetro, ni el dataloyer, es un paquete ujú. forrado, ¿no? Como con un papel. También me da que pensar, ¿y por qué lo forrarían el paquete? Quizás está congelado, no tuvieron tiempo de descongelarlo, tuvieron que salir así nada más, y piensan que forrándolo van a evitar que congele la vacuna, que es totalmente incorrecto. Un papel no va a ser suficiente para climatizar ese paquete que pudiera estar congelado. Entonces, esas vacunas, ¿cuál es el riesgo? Lo más seguro es que le ponemos un termómetro y están congeladas, porque están hasta pegadas al paquete, ¿no? En la segunda imagen, que es la que tenemos en la parte superior, también aparte que
que solo hay 2 paquetes, que esperemos estén bien condicionados, que no estén congelados. No hay un vasito, ¿no? Como han tratado de usar esa rejilla, ¿no? Que es insuficiente, porque si ustedes ven, las vacunas hasta con en esa rejita hasta están por encima del nivel de los paquetes. Incluso hay unas que están sueltas encima de los paquetes. Y esa práctica la he visto bastante en ciertos colegas que quizás por tener a la mano, ¿no? Una multidosis de uso frecuente, como es ese caso de la imagen, se ve la polio oral, la ponen ahí para que no se les pierda en el resto del termo, ¿no? Esté a la mano. Pero en realidad, cuando nosotros preparamos un termo portavacunas, nosotros tenemos que pensar que el frío va hacia abajo, va de forma descendente. ¿Qué quiere decir? Que la parte de nuestro vasito, que es lo ideal, ¿no? Que esté dentro de nuestro termo, la parte superior, si nosotros llenamos nuestro vasito a tope hasta arriba, esas vacunas que están en la parte superior del vasito van a recibir menos menos frío, menos climatización fría adecuada que las vacunas que están en la base de mi termo. Entonces, y son las que cuando se abre el termo portavacuna reciben la temperatura ambiental más directamente. Por eso la recomendación es que el vasito que tienen nuestras vacunas no lo llenemos a tope, sino hasta las 3/4 partes del vasito para que pueda tener este colchoncito de aire frío que está circulando a través de los paquetes fríos y que va hacia abajo de manera descendente y no le afecte tanto la temperatura ambiental cuando abrimos nuestro termo. Entonces, ponerlo ahí sobre el paquete, casi prácticamente en la tapa, hace que estas vacunas realmente pierdan esta eficacia. Y sobre todo son vacunas como la polio oral que son tan termosensibles y fotosensibles que prácticamente la estamos inactivando, ¿no? Igual pasa con la de sarampión, varicela, ¿no? Son vacunas más que, como ustedes han visto, son las más fotosensibles, más termosensibles y que no deberían estar en la parte tan superior de nuestro vasito o tan cercana a la tapa de nuestro termo, ¿no? En la última imagen igual están todas las vacunas dispersas, por más que haya los 4 paquetes, están todas dispersas. Puede haber una contaminación, ¿no? Porque también los paquetes fríos hay que lavarlos frecuentemente, hay que desinfectarlos, recargarlos con el agua también en su interior. El agua de su interior debemos evitar que sea agua del caño. Si se pierde el agua, debemos usar, lo ideal sería agua estéril, ¿no? Agua destilada. Si no podemos contar con esa agua destilada, que sea agua filtrada, ¿no? Y que haya sido hervida y que esté fría. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de que haya microorganismos que puedan reproducirse en el interior del paquete. Hay paquetes que quizás ustedes han visto que están como con hongos en el interior, porque no se les hace su limpieza periódica, ¿no? Es importante que tengamos pues también una cantidad suficiente de paquetes fríos para poder cada cierto tiempo algunos de ellos hacerle su limpieza, su desinfección, su recarga con nueva agua, al menos una vez al año, y podamos seguir manteniendo nuestra asepsia, ¿no? Y la última imagen, que es en realidad, ustedes ven toda la escarcha que está en las paredes de ese equipo, es una imagen de, por ejemplo, es un congelador en realidad, ¿no? Y lo estaban usando prácticamente como si fuera un refrigerador, lo estaban queriendo usar, ¿no? Y eso no es correcto porque ya hemos hablado que las vacunas que ya están a nivel local no deben estar en temperatura de congelación, ya pasan en temperatura de refrigeración y no se deben congelar. Vamos a ver acá. Y los eventos que son extrínsecos, que pueden escapar ya del personal de servicio, es que quizás el corte de fluido eléctrico que se pueda dar, ¿no? El que no haya el material adecuado, que son estos enchufes tipo Shulco, los que tienen estos ganchitos que les decía, que no hay el personal o el material suficiente para hacer el mantenimiento especializado, ¿no? Como la imagen de abajo, que ven a un técnico que está haciendo el mantenimiento especializado de ese equipo o que no contemos quizás con suficientes complementos de cadena de frío, ¿no? Las cajas transportadoras que nos va a ayudar en un plan de contingencia, ¿no? Que son eventos que quizás escapan de nuestro nivel de poder solucionarlo y que pueden poner en riesgo a una ruptura de cadena de frío, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, que es la lectura de un data lawyer, nosotros vamos a ver ahí un pico, ¿no? Este pico, por ejemplo, ven que es donde señalo la flechita roja,
este pico ha sobrepasado los 8 grados centígrados. Ese ya es una ruptura de cadena de frío, ¿no? Así es donde se ve cómo se ve una ruptura de cadena de frío durante la lectura del data lawyer y 8.5, miren, llegó, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a sacar también cuando se hace la lectura de data lawyer la información, ¿no? 8.4 llegó, ahí está la flechita roja. ¿Cuál es el rango adecuado? De 2 a más 8, ¿no? Ese es lo ideal. 8.4 ya es superior, así haya pasado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, igual, es notificable esta ruptura. ¿Y cómo lo vamos a notificar? Con esta ficha que está en la norma técnica de cadena de frío. En esta ficha nosotros vamos a llenar, ¿no? La información del establecimiento donde se ha dado la ruptura, la fecha, el motivo de la ruptura, si es que la ruptura ha sido en el equipo de refrigeración, ¿no? En la refrigeradora, en la congeladora. ¿Por qué congeladora? Por si es que alguien por ahí guardó la vacuna en el congelador, ¿no? Por error, por desconocimiento, ¿no? La causa es que si el equipo está malogrado, no funciona, si está descalibrado, si no cerraron adecuadamente la puerta, si hay una falla en la energía eléctrica, ¿no? Un apagón, un cortocircuito, o si es que se dio en el termoportavacunas, ¿no? Si se dio en el termo o en la caja transportadora. Si este termo o caja tuvo un termómetro de alcohol, un termómetro digital, un data logger, una hoja de control de registro de temperatura, si los paquetes fríos que se usaron para preparar este termo o esta caja transportadora estaban congelados, estaban parcialmente congelados, o sea, no se habían descongelado correctamente, o si estaban totalmente descongelados y por eso se disparó la temperatura. Si usaron la cantidad adecuada, ¿no? Quizás había solo un paquete o habían todos los paquetes completos. ¿Y en qué momento se dio esta ruptura en el termo o en la caja transportadora? Si fue durante la atención en el establecimiento, si fue una brigada extramural, si fue en el transporte cuando recogieron vacunas, ¿no? Del almacén regional también. Entonces, toda esa información y la temperatura y tiempos que sale de la lectura, ¿no? Toda esta información que también se agrega el listado, ¿no? El listado de las vacunas que están en el equipo o en el termo portavacuna, ¿no? O en la caja transportadora se nos menciona acá, ¿no? ¿Qué tipo de vacuna es? Un lote, vencimiento, cantidad que han estado comprometidos. Y se envía esta ficha con estos datos a el nivel superior de su establecimiento de salud, ¿no? Ya sea la red, la microred, la DIRIS, DIRESA, ¿no? Se le envía esta ficha. ¿Y qué hacemos con las vacunas que estaban ahí? Momentáneamente vamos a inmovilizarlas. ¿Cómo inmovilizarlas? Las van a botar, no las van a descartar, las van a poner en un contenedor, ¿no? Un vaso grande, puede ser un tupper, ¿no? Dentro de su refrigerador, rotuladas. Vacunas inmovilizadas por ruptura de tal fecha. Las van a tener en cadena de frío correctamente hasta que llegue la respuesta de esta notificación, ¿ya? Entonces, vamos a ahora ver el tema de cómo se analiza esta información de la ruptura de frío para que nos den una respuesta de si esas vacunas están comprometidas o podemos seguir usándolas, se hace un análisis de ese listado. Si este listado tuvo vacunas vivas atenuadas, si tuvo vacunas inactivadas, ¿no? Recuerden que las vacunas vivas atenuadas, ¿no? Como son, por ejemplo, BCG, sarampión, varicela, fiebre amarilla, rotavirus, toleran temperaturas más bajas, o sea, más cercanas a los 0 grados, pero no toleran temperaturas altas, o sea, cercanas a los 8 grados a más, no son menos tolerantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus atenuados se detectan, se deterioran con gran rapidez cuando dejan de estar refrigerados. Y en el caso de las vacunas inactivadas o combinadas, por ejemplo, pentavalente, neumococo, VPH, hepatitis B, ¿no? DT, DPT, DPTA, todas esas otras vacunas que no son las vivas atenuadas, toleran periodos de tiempo con temperatura superior a 8 grados, o sea, son lo contrario, toleran más la temperatura alta y más bien algunas de ellas son mucho más sensibles a la congelación. ¿Por qué? Porque tienen en su composición un potenciador.
de la vacuna, de su eficacia, que es el hidróxido de aluminio, ¿no? Potenciador lo que hace es que cuando está a temperaturas muy cercanas al 0 grados, se precipita, se sedimenta, y ahí es donde hay el riesgo que genere estas reacciones locales, ¿no? Entonces, vamos a analizar lo que es la luz, la temperatura, si fue alta, si fue baja, los tiempos, ¿no? La composición de esta vacuna de acuerdo a su clasificación. Por ejemplo, la luz, ¿no? La forma más dañina que esta genera no va a ser solamente con la luz solar, sino también con la luz artificial, ¿no? Si esta refrigeradora, por ejemplo, la ruptura de cadena de frío fue porque se quedó abierta la puerta, entonces vamos a tener que esta luz artificial del ambiente donde estaba también va a afectar en el interior. Entonces, si tenemos vacunas fotosensibles, se van a ver comprometidas. El calor, ¿no? La vacuna que está conservada adecuadamente tiene un mayor nivel de protección que una vacuna conservada inadecuadamente, ¿no? Y en la norma técnica vamos a tener estos cuadros, que es de interpretación. Esta interpretación no la vamos a realizar nosotros, que hemos realizado la notificación del establecimiento donde se ha dado la ruptura. Lo va a hacer el nivel superior. Está en la norma técnica para conocimiento, ¿no? Para que sepamos nosotros también la información, pero tenemos que nosotros esperar la respuesta, y la respuesta va a venir de acuerdo a estos cuadros de interpretación de resultados de exposición. Entonces tenemos que vacunas como polio oral, cuando la temperatura es mayor a 8 grados, a 25 grados, si son menos de 24 horas el tiempo que ha estado en esa temperatura, podemos usar esa vacuna dentro de los primeros 3 meses, ¿no? Por ejemplo, teníamos 30 polio orales y solo en los 3 meses usamos 10, los otros 20 ya no los podemos usar. Tiene que ser todo, se tiene que hacer actividades para que salga todo lo antes posible, menos de 3 meses. Pero si este rango de temperatura mayor a 8 grados fue más de 24 horas de exposición, ya no puedes usar esa vacuna, ¿no? Y así cada una de las vacunas tiene, de acuerdo a sus tiempos, a sus temperaturas, tiene su interpretación, si lo puedes usar inmediatamente en los próximos 3 meses, o ya no puedes usar la vacuna. Y eso lo van a comparar con el listado de vacunas que tú estás enviando en tu notificación. De todas maneras, igual en la norma también está el cuadro de interpretación cuando las temperaturas de la ruptura fueron menores a los 0 grados centígrados. Por ejemplo, si la vacuna fue polio oral, por ejemplo, que estábamos haciendo el ejemplo, es menor a 0 grados centígrados, puedes usar la vacuna, ¿no? Puedes darle el uso a la vacuna. Igual de sarampión, BCG, fiebre amarilla. ¿Cuáles no puedes usar? Las que son más sensibles a la congelación, por ejemplo, hepatitis B. Hepatitis B es la vacuna más sensible a la congelación. A menos 0,5 grados ya no puedes usar vacuna BCG. Ya está totalmente en desuso, ¿no? Y las otras vacunas así también este, son muy sensibles a la congelación de T, DPT, pentavalente, por ejemplo. Una vez que se hace esta interpretación, nos va a llegar esta ficha de respuesta del nivel superior, donde nos van a poner el resultado de la evaluación de las vacunas. Por ahí, si hay algunas vacunas que estuvieron en riesgo de congelación, te van a pedir quizás que les mandes las vacunas, porque van a hacer un test de sedimentación de estos viales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las vacunas que tienen algunos potenciadores pueden sedimentar? Entonces, este test que lo vamos a ver ahora es lo que se va a evaluar, ¿no? Cuando te piden físicamente las vacunas, ¿no? Entonces ellos te van a poner ahí, de acuerdo a cada uno de los tipos de vacunas, su recomendación. Utilizar la vacuna, utilizar dentro de los 3 meses o descartar la vacuna. Una vez que te dan la indicación de descartar la vacuna, no es solamente lo agarro y lo tiro al tacho, es hacer todo un proceso administrativo de baja. Cuando es un bien del Estado que no llegó a tener el fin o el uso que estaba predeterminado, no puedes simplemente votarlo o sacarlo de tu inventario. Tienes que hacer una baja institucional, puede salir una acta o una resolución, ¿no? De la baja, los motivos. Y a veces algunas cosas cuando se detecta pues que hubo una negligencia, ¿no? Y que generó la baja, pues también te pueden hacer una sanción de por medio. Por eso es importante tener todo en regla y en orden.
¿no? Entonces, ese es el test que les decía cuando te piden los viales que pueden haber estado comprometidos a congelación. Se hace este test de agitación, donde se voltean los frasquitos y se deja por unos minutos para ver esta sedimentación. Por ejemplo, en la primera imagen ustedes ven que está casi todo homogéneo, pasan los minutos, y en la última imagen se ve claramente que la imagen de la izquierda está sedimentado como un polvito, que son los cristales que están congelados, se aglomeran en la parte inferior, se sedimentan, a diferencia del otro vial que no ha estado en ruptura y que está todo homogéneo el líquido. ¿Qué pasaría si nosotros vacunamos a una persona con ese vial que está sedimentado? Esos cristales no se van a absorber rápidamente en el músculo que estamos inyectando esa vacuna. Y ahí es donde se generan estas reacciones locales inflamatorias a gran escala, este, súper eritematosos, hasta incluso indurados, bien inflamados, y el paciente hasta tiene febril, porque es un cuerpo extraño, son cristales que, así sean microscópicos, son cristales que nuestro organismo está rechazando, ¿no? Hasta fiebre o proceso infeccioso se puede dar porque el paciente lo manipula también por la molestia que tiene en esa zona, ¿no? Entonces, este es el test de agitación que se usa también para evaluar, ¿no? El efecto que ha tenido esta variación de temperatura sobre las vacunas, ¿no? Entonces, este efecto de la variación de temperatura con ruptura de cadena de frío, ¿qué puede hacer? Una pérdida de la actividad, que este es un efecto acumulativo. No quiere decir que una vez que hay ruptura, lo regreso a cadena de frío y ya pasó, no pasó nada. No. Ese efecto negativo que tuvo la ruptura de cadena de frío en esas vacunas ya no se recupera, se acumula, es irreversible. ¿Ya? Y si se le da más exposición, sigue afectando más esa vacuna, ¿no? Es importante por eso que nosotros cuando antes de apliquemos una vacuna hagamos esta rotación, no agitación, rotación nada más del vial para ver si hay algún cuerpo extraño, algunos cristales o cambio en el color de la vacuna, ¿no? Hay vacunas que también cambian su aspecto, ¿no? Y podemos estar sospechando que quizás pudo haber sido expuesta a temperaturas que están fuera de los rangos de cadena de frío, ¿no? El deterioro causado por temperaturas superiores, no solo la congelación, también es acumulativo, ¿no? O sea, una pérdida de la eficacia, de la potencia inmunogénica, y también se dan cambios en la seguridad porque los productos pueden generar toxicidad por degradación y el aumento de la reactogenicidad, ¿no? Y la validez, el fecha de vencimiento, por más que la etiqueta diga, como ustedes han visto, se le va a adelantar, si es que aún puede usarse la vacuna, a solo 3 meses, por más que la etiqueta diga que vence en 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se da esta ruptura de cadena de frío? Está bien, lo notificamos lo antes posible. ¿Qué hacemos con el producto? ¿Qué hacemos con las vacunas que se han expuesto a esta ruptura de cadena de frío? Se da lo que les mencionaba, el almacenamiento temporal por inmovilización, ¿no? ¿Dónde lo podemos hacer? En complementos de cadena de frío, en termos o en cajas transportadoras o en una parte de nuestro refrigerador si es que es un gran volumen, ¿no? ¿Cuándo también podemos usar este almacenamiento temporal? Cuando la capacidad de almacenaje de nuestros equipos es insuficiente para la cantidad de vacunas que me han abastecido para una campaña. Entonces, para evitar que haya esta ruptura, yo lo puedo almacenar también en los termos y en las cajas transportadoras, pero monitoreando siempre la temperatura, ¿no? ¿Y qué elementos tenemos que considerar para aplicar en el plan de contingencia, ¿no? Cuando se da estos eventos de ruptura de cadena de frío, un número adecuado de cajas transportadoras o termos portavacunas, termómetros, data loggers, hojas de control de registro de temperatura, ¿no? Congeladora, que tengamos una congeladora operativa para que los paquetes se puedan congelar y no haya siempre paquetes descongelados, que haya suficiente cantidad de paquetes fríos para toda la cantidad de cajas y termos que necesitamos usar, que el ambiente esté fresco, que no sea, nos dé un ambiente que esté muy caliente y que eso afecte también la cadena de frío, y que el personal sea capacitado, ¿no? En el manejo de cadena de frío. Por eso es importante que nosotros tengamos un inventario de cadena de frío actualizado todos los años, porque eso me va a poder visualizar a mí si tengo suficientes termos portavacunas, cajas transportadoras, paquetes fríos, termos portavacunas, data loggers, para poder responder ante una ruptura de cadena de frío que requiera activar nuestro plan de contingencia. ¿Y qué hacer si la situación de riesgo que se está presentando, que puede generarnos una ruptura de cadena de frío, sobrepasa la capacidad resolutiva de mi establecimiento? Por ejemplo,
el ejemplo de que les ponía de la electricidad, ¿no? Va a durar varios días y yo sé que no tengo un grupo electrógeno en mi establecimiento, mi equipo de cadena de frío no tiene suficiente autonomía frigorífica, no tengo suficientes cajas transportadoras, tenemos que hacer traslado y custodia. ¿Qué quiere decir eso? Preparar, sí, nuestras cajas transportadoras, coordinar con el establecimiento superior que pueda tener capacidad de almacenaje, ¿no? Puede ser la red, por ejemplo, para poder llevar en las cajas transportadoras mis vacunas que están en riesgo, ¿no? Y me las puedan custodiar. No quiere decir que ya las estoy devolviendo, las estoy encargando que estén cuidadas ahí en cadena de frío. Entre lo que se restablece por ejemplo, en este caso, actividad de energía eléctrica, ¿no? Para que puedan retornar estas vacunas a mi establecimiento. Bueno, ese es el tema de lo que es ruptura de cadena de frío.